Buenas noches, estimada Magíster. Nosotros somos el equipo número 5 y tenemos como tema lo que es la las tutelas, las curadurías, entre ellas las diligencias y las formalidades en reglas. El equipo está conformado por Armijos Paredes, Nelson Giovanni, Díaz Borja Stanley, Duarte Acosta, Richard Manuel, Tirira Cerón Pablo Vladimir y Vargas Jacome Verónica Alexandra. Como le mencionaba, el tema es de las tutelas, curadurías, diligencias y formalidades. Inicia mi compañera Vargas con su... Muy buenas noches, magíster. Buenas noches, compañeros. A continuación, voy a hablar de la persona. Se conoce como un individuo que es sujeto a sus relaciones nacionales debe cumplir y respetar el sujeto de los deberes jurídicos y de los derechos subjetivos, confirmando que detrás de cada persona, ya sea hombre o mujer, son sujetos en el ejercicio de la ley y del derecho. Por ende, en este individuo que requiere derechos y deberes que tiene que cumplir, dando a las personas como el primer objeto del derecho. Aquí es donde podemos encontrar a la persona y al sujeto del derecho. Esta primera siendo una persona física o conocida como natural, que hace referencia a estas como personas de existencia visible, tanto como para otras personas como al Estado. Es decir, de existencia real, física o natural. Esta persona no es producto del derecho y no por obra del Estado. Es decir, que desde el nacimiento de una persona, esta va a contar con varios atributos que su naturaleza se lo permite. En cambio, una persona jurídica se entiende que va a estar sujeta estrechamente al derecho y sus ramas, dándonos como resultado una persona ficticia, que está en la capacidad de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles y de ser representada judicial y extrajudicialmente. Aquí podemos igual clasificarlas en dos especies: corporaciones y fundaciones de beneficencia pública. Tutelas y evolución histórica. La tutela es una institución jurídica que tiene como fin... La otra, por favor, compañero. Es una institución jurídica que tiene como el fin el proteger, cuidar y velar y brindar la asistencia debida a quien no cuenta con los medios. Varias personas aseguran que es un medio de protección muy amplio que beneficia a quien forma parte de estos grupos. La tutela la podemos observar como una institución que se fundamenta en cautelar el interés de quienes ejercían alguno de estos cargos o simplemente defender al incapacitado. Desde el inicio de esta se ha observado el gran interés que tiene por cuidar y velar por el patrimonio de los incapacitados. Los pueblos primitivos no conocieron lo que es la tutela, pues se sabía que bajo la organización patriarcal de estos tiempos era imposible la aplicación de la tutela de una manera directa. En la civilización griega se observó mucho más organización entre la personalidad del hijo. Era separada en la del padre y de sus parientes. De esta manera se logró el derecho primitivo, que establecía un interés en la familia para conservar el patrimonio del pupilo. En Roma se podía observar de una manera mucho más implícita aquella aplicación de la tutela, pues el tutor era el encargado de cuidar las circunstancias personales o patrimoniales del pupilo. Hasta aquí mi intervención, compañeros. Muchas gracias. Continúa el siguiente compañero. Buenas noches con todos. Me llamo Pablo Vladimir Tirira Cerón. Voy a hablarles acerca de la tutela, sus diligencias y formalidades. La tutela son procedimientos judiciales en que se dispone que una persona jurídica a cargo debe tomar determinadas decisiones personales en nombre de otra,
podríamos decir que se denomina pupilo. Diligencias y formalidades que deben prever al ser ejercicio de la tutela son otorgamiento de caución, hacer un inventario de bienes, el discernimiento, según el artículo 398, tutela o curaduría, que debe ser discernida, excepto la curaduría del pleito. Se llama discernimiento al decreto judicial que autoriza el tutor o curador para ejercer su cargo, otorgamiento de caución, lo 399, la tutela o curaduría. Es necesario hacer el otorgamiento de la fianza o caución. Aquel tutor o curador está obligado ni se les dará la administración de los bienes sin que preceda inventario solemne. Existen varias clases de tutela, como son: testamentaria es aquella que se refiere por testamento, por las personas autorizadas por la ley. Además, se puede dar el señalamiento del día que inicia y del día que termina. Legítima, las que refiere por ley a los parientes o cónyuges del pupilo, como el padre del menor, la madre, así los demás ascendientes. Dátiva se da en ausencia de todas las anteriores. Limitadas son aquellas en que otorgan facultades limitadas al curador o tutor. El pupilo conserva parcialmente su capacidad de tomar decisiones. La curaduría dentro del Código Civil ecuatoriano. Curaduría. Son procedimientos judiciales en los que se designa una persona física o jurídica para que tome las decisiones que afectan a los bienes o patrimonio del pupilo. Existen varios tipos de curaduría según el Código Civil ecuatoriano, como son: curadores de bienes, son los que se dan a los bienes del ausente, a la herencia yacente y a los derechos eventuales del que está por nacer. Artículo 372. Curadores adjuntos son los que dan en ciertas cosas a las personas que están bajo potestad del padre, madre o bajo tutela o curaduría general para los que ejerzan una administración separada. Artículo 373. Curador especial es aquel que se nombra para un negocio particular. Artículo 374. Este se asigna a un curador especial a los hijos del padre que tenga la tutela o patria potestad y quiera contraer nuevas nupcias. También debemos añadir que es importante determinar que una curaduría se ocupa de las decisiones financieras de las personas, mientras que la tutela se ocupa de las decisiones de otra naturaleza, como el lugar de residencia del pupilo y el tipo de asistencia médica que recibe. Los que están sujetos a la tutela son los menores, según el artículo 370, y los sujetos a la curaduría general, los interdictos, según el artículo 371. Hasta aquí mi intervención. Gracias. Bien, continúa el siguiente compañero. Compañero Armijos, porque de ahí ya viene el siguiente tema. Sí, compañero, muy buenas noches. Magíster, muy buenas noches. Por favor, ¿no puede ayudarme cambiando la siguiente? La curaduría dentro del Código Civil ecuatoriano. La curaduría son procedimientos judiciales que se designan a una persona física o jurídica para que se tomen decisiones que afectan a los bienes o patrimonio del público. Existen varios tipos de curadurías según el Código Civil ecuatoriano, como lo son: curadores de bienes, son los que se dan a los bienes del ausente, a la herencia yacente y a los derechos eventuales del que está por nacer. Esto según el artículo 372. Los curadores adjuntos son los que se dan en ciertas cosas a las personas que están bajo la potestad del padre, madre o bajo tutela o curaduría general
que ejercen una administración separada según el artículo 373. El curador especial es el que se nombra para un negocio particular. Este se asigna a un curador especial a los hijos del padre que tengan la tutela o patria potestad y quieran contraer nuevas nupcias. Esto tomado en base al artículo 374. Asimismo, debemos mencionar que es muy importante determinar que una curaduría se ocupa de las decisiones financieras de las personas, mientras que una tutela se ocupa de las decisiones de otra naturaleza, como el lugar de residencia del pupilo y el tipo de asistencia médica que recibe los que están sujetos a la tutela, ya que son los menores, según el artículo 370, y los sujetos a la curaduría según el artículo interdicto, según el artículo 371. Hasta aquí mi intervención en lo que concierne a la exposición. Bien, continúo, estimada Magíster. Mi nombre es Richard Duarte y voy con lo que me dice el Código Civil ecuatoriano acerca de las tutelas en el artículo 367 sobre las tutelas o las curatelas. Son cargos impuestos a ciertas personas a favor de aquellos que no pueden gobernarse a sí mismos, es decir, de menores de edad o en el caso de personas discapacitadas o que no tienen su sano juicio. Se les asigna a estas personas porque la ley los considera que ellos no pueden administrar competentemente. ¿Qué es lo que no pueden administrar? Negocios, sus bienes, su patrimonio. Entonces esto tiene que hacerse bajo la potestad del padre, de la madre o de la persona que se designe como curador. Dentro del Código Civil se expresa textualmente en el artículo 398. Toda tutela debe ser discernida, excepto la curaduría para el pleito ad litem. En esta, el decreto del juez y la diligencia de aceptación del cargo valen por discernimiento. Se llama discernimiento al decreto judicial que autoriza al tutor o curador para que ejerza su cargo. Dentro del Código Civil, en el artículo 399, me dice que para discernir la tutela o la curaduría, será necesario que preceda el otorgamiento de fianza o curación a que el tutor o curador esté obligado, ni se les dará administración de los bienes sin que se proceda a un inventario solemne. El artículo 400 del Código Civil me menciona lo siguiente: están obligados a prestar fianza todos los tutores o curadores, exceptuado solamente, en primer lugar, el cónyuge y los ascendientes y descendientes. Segundo, los interinos llamados por poco tiempo a servir el cargo. 3. Los que se dan para un negocio particular sin administración de bienes. Y 4. Podrá también ser relevado de la fianza cuando el pupilo tuviere pocos bienes, el tutor o curador, que fuere la persona de conocida probidad y de suficiente facultades para responder a ellos. Tenemos en el artículo 401, en lugar de la fianza prevenida, en el artículo anterior podrá presentarse hipoteca, prenda comercial, agrícola o industrial u otra caución suficiente aceptada por el juez. Y en el artículo 402, los actos del tutor o curador que aún no han sido autorizados por discernimiento son nulos, pero el decreto, una vez obtenida, validará los actos anteriores de cuyo retardo hubiera podido resultar el perjuicio al pupilo. Algo importante también que mencionar es cuando se dan las curatelas o cuando se da el curador para las segundas nupcias. Cuando el padre tiene la tutela, la patria potestad de sus niños y el representante legal, sea el padre o la madre, quiera volverse a casar, están obligados a nombrar un curador
para sus hijos. Y solo de esta manera puede él llevar a efecto lo que es unas segundas nupcias. ¿Y cómo se hace este proceso de nombrar un curador? Se lo hace por medio de una orden judicial. Hasta aquí mi intervención. Continúa mi compañero. Muy buenas noches, Magister. Muy buenas noches, compañeros. Mi nombre es Fran Díaz. Y ahí me ha tocado las regulaciones comunes, la tutela y curaduría. Bueno, las tutelas y las curadurías son parecidas, pero se utilizan en diferentes formas. Por ejemplo, la tutela se utiliza a menores de edad o personas que están incapacitadas para utilizar sus bienes. Por ejemplo, en el caso de un menor de edad, el juez, cuando el menor de edad no está bajo patria potestad de los padres, pone a un tutor. Y en el caso de una persona incapacitada, puede ser una persona de avanzada edad que sufre Alzheimer. Entonces, con el tiempo no va a poder hacer uso correcto, el manejo correcto de sus bienes. Entonces, el juez, en vista de esto, puede poner a uno de sus hijos o a un tutor que él vea conveniente para el manejo y para salvaguardar los bienes de la persona que está entrando en tutela. Por ejemplo, los tutores, cuando la persona entra en tutela, se hace cargo desde la medicación, el alimento, hasta como para firmar un cheque, comprar o vender bienes. Y también la curaduría es diferente. La curaduría se le otorga a una persona que, por ejemplo, hace mal uso de sus bienes o derrocha sus bienes. El juez lo designa como pródigo. Entonces entra el curador, el cual únicamente maneja la parte económica. Por ejemplo, el juez puede poner una dicha cantidad, la cual pueda manejar la persona o el pupilo. Y el curador entra a partir de ciertas regulaciones que pone el juez. Por ejemplo, no puede vender bienes, muebles o inmuebles que tengan cierta cantidad de dinero sin que tu curador vea si está correcto o está incorrecta la venta. Por ejemplo, puede haber un padre que él gasta su dinero, se lo bebe, y sus hijos están mal vestidos, no reciben la alimentación adecuada. Entonces, en este caso, entra un curador. Sí, compañero. Lo siento. Las clasificaciones de las tutelas y curadurías según el Código Civil ecuatoriano. Según el Código Civil ecuatoriano, los ciudadanos impures están sometidos a tutela y, por otra parte, generalmente los interdictos están sometidos a curaduría. Hay varios tipos de curadores. Ejemplo, curadores de bienes, curadores adjuntos y curadores especiales. Las tutelas y las curadurías se dividen en tutela o curaduría testamentaria, tutela o curaduría legítima y por último, tutela o curaduría dativa. Esta ha sido mi intervención. Muchísimas gracias. Gracias, Magíster. Esta es la exposición del número 5. Buenas noches con todos.